Finalizando el CRUD, entonces haremos en este video los botones editar y guardar para una tabla. Previo a verlo corriendo, vamos a mirar rápidamente cómo es el esquema de lo que vamos a hacer, porque siempre tiene un cierto grado de complejidad, y vamos a explicar cada uno de los componentes detalle por detalle. Bueno, para hacer la inserción y actualización, como ya lo hemos trabajado, continuamos con nuestro modelo vista controlador, ubicándonos en que tenemos en esta parte de la vista un archivo llamado cliente vista.php que estará en su directorio view, el cual simplemente está armado con HTML, CSS y JavaScript. En nuestro caso estamos utilizando la librería jQuery para agilizar la codificación. De esa librería ya hemos hablado ampliamente. No es la más moderna en este momento, pero es muy útil para obtener resultados rápidamente y es una buena apertura para entender bien los frameworks de frontend como React y demás. Luego tenemos la fase o la capa intermedia, que es la del controlador, que ya la hemos hablado suficientemente. Para nuestro caso será cliente.php, y la interacción con la base de datos. Nuestra base de datos se llama tienda y la tabla se llama cliente. Esa interacción la haremos con el archivo cliente modelo.php, que por supuesto tiene que ver con el modelo. No sin recordar antes que, como se puede observar, las interacciones se hacen directamente desde el cliente al modelo y del modelo al controlador, y el controlador actualiza la vista cuando hay una manipulación de la información en la base de datos, y cuando la vista llama a alguna funcionalidad de la aplicación, pues obviamente la vista es la que genera el llamado al controlador. Si hay una manipulación de datos, va al modelo, este devuelve la información y se renderiza, se actualiza. Bueno, de ciertos videos para acá hemos agregado el componente Ajax simplemente para optimizar la recarga en la vista. Sin este componente Ajax, de hecho, el modelo de vista controlador funciona perfectamente. Hemos agregado para los requerimientos del mundo moderno de hoy en día Ajax, que nos permite asincronía y nos permite pues recarga rápida acá de la página y utilizar unos componentes visuales bastante enriquecidos. Y ya discutimos también en videos anteriores la manipulación de la información estilo Ajax. Bueno, sin más preámbulo, veamos el código funcionando. El código es bastante sencillo. Ya habíamos construido el botón agregar. He agregado 3 botones más: este para editar, este para eliminar y este para imprimir la información del cliente. Y como primera medida voy a abrir la consola, porque aún me falta la parte de los mensajes, para observar cómo funciona bien. Cuando hagamos una creación de un nuevo cliente, esta será agregar cliente, pues el mensaje que nos debe retornar es que se hizo la inserción del cliente nueva exitosa, ya la observaremos. Y cuando sea editar, pues simplemente tomaremos el que esté en esa línea, digamos este, y editaremos la información de él. Entonces vamos a hacer primero la interacción de cliente nuevo. Entonces nuevo nos lleva al formulario. Como la base de datos es autoincremental, la tabla yo creé el ID cliente autoincremental. Entonces obviamente no estoy mostrando el ID porque lo va a generar la tabla automáticamente y nos está solicitando la información. Entonces vamos a rellenar el cliente. Vamos a hacer un ejemplo práctico, entonces utilizaré una información sencilla. En el formulario he agregado otro tipo de campos. Agregué un campo tipo texto para que también tengamos ahí la información de la manipulación. Digamos que ingresó a la base de datos como nuestro cliente. Voy a ponerlo pongámoslo el 20 de mayo, que tiene una deuda con nosotros para manejar también un campo numérico de 20.000 pesos,
y que el estado del cliente es activo o inactivo. Para este caso lo voy a dejar como activo y voy a proceder a guardarlo. Al guardarlo, como podemos observar en la consola, el método Ajax XHR, que ya lo discutimos en videos anteriores, me devuelve la respuesta de la inserción exitosa. Quiero que observen acá en la solicitud, cuando hago el envío, qué información me está mandando. Y en efecto me está mandando del formulario la información correspondiente, el ID, el nombre y su valor, el apellido y su valor, la dirección y su valor, email y su valor, y así sucesivamente. Este es el envío en el post. Y en la respuesta, pues la respuesta me devuelve que fue una inserción exitosa, es decir, se ha insertado exitosamente. El dato ingresado se llama Michael Jordan. Entonces voy a regresar y voy a ir al final, y en efecto aquí me aparece el registro creado e insertado dentro de mi información. Sin embargo, para estar más seguros, voy a ir a la base de datos y voy a hacer un query en la tabla cliente, y en efecto asignó el ID automáticamente y la información que le mandé: Michael Jordan, dirección, email, la fecha de ingreso como la pusimos, y la deuda y su estado activo. Bueno, voy a explicar específicamente la funcionalidad de crear uno nuevo, que es el que acabamos de hacer. Y para ello pues debemos tener en cuenta entonces este concepto gráfico para que lo observemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicarlo de atrás hacia adelante, y es explicar el modelo. Como en el cliente modelo voy a hacer el tema de la inserción para ir a la base de datos y que me almacene la información como lo acabo de hacer allí. Entonces tengo aquí abierto mi proyecto. Obviamente iré a mi aplicación a modelos y abriré el modelo que corresponda. En este caso se llama cliente modelo. Yo aquí lo tengo abierto, y con él allí abierto voy a explicarlo rápidamente. Cliente modelo, que no pierdan de vista por favor, es el que interactúa con la base de datos. Cliente modelo, voy a mostrar acá los métodos. Cliente modelo tiene varios métodos: actualizar cliente, contar clientes, crear cliente, mostrar a un cliente, obtener clientes, y de la conexión a la base de datos. He creado ahí un método que se llama crear cliente, que obviamente será para crear los clientes. Ese método es está en el modelo. ¿Y qué hace el método? Simplemente el método se llama obviamente crear clientes y recibe un parámetro llamado datos, que es un arreglo. Luego, en la línea 36 hasta la 37 hace un query que hace la inserción dentro del cliente de los valores de la tabla, perdón, de los campos de la tabla, mandándole los valores. Los valores están parametrizados con un parámetro que llega al formulario. ¿Dónde asigno el parámetro? Bueno, en la línea 40 a la 46 hago la asignación de esos parámetros de nombre y le asigno datos nombre, que es este arreglo que ya les voy a mostrar de dónde me llega. Este obviamente es el arreglo que me llega con la información del formulario, pero lo voy a explicar posteriormente. Recuerden que en este momento estoy parado acá y estoy explicando esa parte. Entonces aquí bindeo a una variable parametrizable de SQL una información que me llega del formulario. Por eso nombre, apellido, dirección, email, fecha, deuda y estado, que están acá bindeados con los dos puntos, me meten la información que me llega en datos, en el arreglo datos, con la información que me llegó del formulario. Listo, este caso es insert porque es uno nuevo. Nótese que no tiene ID cliente porque es autogenerado. Luego, en esta sección, pues verifico que la información esté bien hecha. Aquí al decirle insert into, volvamos a la gráfica, el insert into viaja a la base de datos, hace la inserción del SQL. Si se inserta exitosamente, devuelve la respuesta al cliente modelo que está acá. Entonces esa respuesta aquí la tomo en una validación sencilla if, y le pregunto this
debe execute, o sea, ejecuto la consulta en la base de datos. Si la ejecución es exitosa, si él fue, insertó aquí sin ningún problema, entonces inmediatamente me devuelve esta función. Recuerden que es una función, me debe retornar algo, me devuelve inserción exitosa, un mensaje, que es el que acabamos de ver. Y si tuvo líos para insertar, de lo contrario, entonces me devuelve error en la inserción. Y ahí he hecho la parte del cliente modelo y cómo interactúa con la base de datos. Inserta y si todo bien, devuelve inserción exitosa. Y si tiene problemas de campos que le falten errores, entonces me va a devolver que no pudo hacer la inserción en la parte del cliente modelo. Bueno. Listo, tengo un método que se llama crear cliente. ¿Dónde llamo el método? Volvamos a la gráfica. El método, obviamente, cliente modelo, lo llamo en su controlador, que para este caso es cliente. Entonces vamos a mirar el controlador. Entonces cerramos, dejemos cliente modelo allí y veamos cliente PHP, que es el controlador. Ese lo podemos encontrar acá. Controllers, aquí está cliente y es el que tenemos allí. Este controlador obviamente tiene 1, 2, 3, 4 métodos. Un método que se llama index, que ya lo conocemos suficientemente. Simplemente carga la página. Tiene un método llenar tabla cliente, que ya en videos anteriores lo vimos, que es el que genera la tabla de data table. Y tiene un método nuevo que llame crear cliente. Este que es el que nos interesa. Entonces vamos a observar crear cliente. Es este método que empieza acá y termina aquí. Es todo este método. Y estamos ubicados en el controlador. Bueno, en crear cliente es una función pública. ¿Qué hago? Lo primero que hago es verificar que me llegue del formulario el valor de ID o del ID del cliente. Y ese valor que me llega por el método post lo guardo en una variable. Este crear cliente lo voy a utilizar de una vez para hacer dos cosas: crear el cliente o insertarlo. Si es nuevo lo creo, si es uno existente y lo edité, editarlo. Pero por ahora voy a explicar solamente la parte de crear el cliente. Entonces, en la primera línea de este método, recibo el ID que me llega al formulario y lo meto en una variable PHP. Arranco una validación, un if que termina acá. Por ahora veamos solamente esta parte. Entonces, esa variable la valido para ver si está vacía. Si me llega vacía, quiere decir que el cliente es nuevo. No lo estoy editando. Lo voy a crear por primera vez. Y como es autoincrementable, por supuesto la variable me debe llegar vacía. Es decir, cuando yo le dije aquí nuevo, si ustedes pueden ver en la solicitud, en ID la variable iba vacía. Acá en nombre lleva Michael, en apellido lleva Jordan, en dirección lleva las demás informaciones, pero para este caso la variable va vacía. ¿Por qué? Porque estoy creando un cliente nuevo y no le mando el ID porque él lo va a crear automáticamente. ¿Cómo lo crea automáticamente? Entonces obviamente aquí el ID llega vacío y le pregunto, ¿ID está vacío? Obviamente me va a decir que sí. Como está vacío, entonces creo un arreglo asociativo de PHP, ya lo conocemos. El arreglo se llama datos asociativo, abro y cierro el arreglo, creo un atributo del arreglo asociativo llamado nombre y le asigno lo que me llega en el nombre, un atributo llamado apellido y le asigno lo que me llega en apellido, y así sucesivamente para capturar todo lo que me llega del formulario en un arreglo asociativo llamado datos. Posteriormente a eso, en ese datos, que es la variable, asigno llamar a su modelo, que ya lo vimos, y llamar a su método crear cliente, y le mando datos, que es un arreglo. Ese arreglo llega acá, crear cliente datos. Estamos en cliente. El modelo hace su proceso, ejecuta, y si todo sale bien, me devuelve inserción exitosa.
Es decir, en este momento en datos, después de que ejecutó esta línea, acá me llegó inserción exitosa si todo salió bien. Y como yo debo devolverle a la vista una información para poderla renderizar o mostrar o algo así, y estoy trabajando ya con JavaScript, entonces le devuelvo la respuesta inserción exitosa codificada en JSON. Porque en JSON ya lo hemos hablado suficientemente, porque estoy interactuando PHP, JavaScript y viceversa. Y JavaScript no entiende información de PHP. JavaScript solamente entiende el formato de JavaScript, que es JSON. Listo. Por eso en datos, cuando lo ejecuto, me llega acá, por ahora, en la respuesta, inserción exitosa codificado en JSON. Solamente por ahora estaba mostrándolo a este nivel. ¿Por qué? Falta terminar de hacer una interacción acá que haré en el siguiente video. Pero aquí ya verificamos visualmente que está insertando y nos está mostrando un mensaje exitoso de inserción. No pierdan de vista, por favor, que aquí devolvió inserción exitosa codificado en JSON. Entonces quiero que vamos a la vista y al cliente. JS, que es el complementario de la vista. Es decir, en ese momento estamos entrando en esta parte con su Ajax y su visual. Bueno, aquí lo más interesante es ver el cliente. El cliente tiene un método llamado guardar, con la misma estrategia que hemos venido manejando para el frontend. Este método llamado guardar, aquí está, es este, es una función anónima. Y ya expliqué suficientemente Ajax. Bueno, a partir de este momento voy a explicar entonces cómo hace para enviar la información del formulario hacia el subcontrolador para que él haga la conexión con el modelo mediante Ajax. ¿Cómo lo hace? Entonces hay un método llamado guardar en el Ajax cliente que está asignado al cliente y vamos a verlo con detenimiento. Bueno, en el cliente vista, antes de empezarlo a explicar, pues obviamente yo tengo un formulario, en HTML, y ahí pues tengo todos los campos de mi formulario. Estoy hablando específicamente de este formulario. Este formulario se llama, así sea muy redundante, está en una card, se llama formulario, la capa. Y aquí está el form. Y lo más importante del formulario, como todo formulario, tiene un método, un botón, llamado guardar, que toma el valor de guardar y es un botón del tipo submit, del tipo enviar formulario. Tipo submit. Ese botón específicamente es este. Es un botón igual como todos, pero como lo pueden ver en código, es del tipo submit. ¿Por qué el tipo submit? Porque los botones de tipo submit me funcionan perfectamente con los formularios utilizando sus métodos post, y al decirle submit puedo englobar todos los contenidos que tiene mi formulario. Ese botón ya lo mostré. Y ojo que el botón tiene un ID que se llama guardar. Entonces cuando le doy clic ahí, él busca la función anónima correspondiente a guardar, que es esta. ¿Qué hace la función anónima? Con jQuery coge el elemento llamado form, es decir, coge todos los formularios. Form es un estándar de HTML, por eso no tiene numeral, porque form es una palabra de HTML estándar, y coge, es decir, esta palabrita form, y le dice, listo, al formulario, anéxele o péguele un evento, y en este caso no va a ser un evento on click como los de acá, no, en este caso va a ser un evento submit, es decir, en el formulario cuando envíe el formulario, haga la siguiente función, que ya voy a entrar a explicarla, que dice hasta esta línea, simplemente decirle cuando envíe el formulario, péguele un evento de JavaScript, y el evento va a estar en su acción de enviar submit. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces lo meto en una función que está acá.
La función tiene un parámetro e para prevenir errores y voy a explicar la función pasito a pasito. Línea 53, prevent default, ¿qué hace? Como estoy manipulando formularios, esta línea siempre la voy a utilizar cuando manipule formularios en JavaScript. ¿Qué hace esta línea? Me evita que cuando yo recargue una página me reenvíe el formulario. Cuando yo recargo páginas como esta y le digo recargar, él automáticamente dispara el evento submit, solo, sin que yo se lo haya dado. Entonces probablemente me llene, si no he metido campos acá y no he validado, porque lo puedo cometer el error, probablemente comience a llenarme aquí registros con espacios en vacío. Para evitar ese problema y tener yo todo control total, la primera línea que siempre debo tener cuando manipule formularios en JavaScript, jQuery o cualquier entorno que utilice JavaScript, es esta línea, e.preventDefault. Previene que haya reenvíos, es decir, solamente enviará la información cuando yo le diga. Y esto es debido a la recarga de las páginas, a los reload. Listo. Línea 54, una línea fundamental. Creo una variable y la llamo datos. Y utilizo un elemento formData de jQuery que tiene dos parámetros. Este elemento formData que me permite hacer almacenar todos los campos que tengan formulario, todos los contenidos que estén en input o cualquier elemento dentro de una variable, como un arreglo de tipo string. Es decir, esta línea es poderosa. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Cogiendo todos estos campos, todos, y los valores que tenga, los estoy metiendo en un arreglo asociativo tipo string, pues, de JavaScript llamado datos. Los parámetros de formData, entonces esta función o este método empieza acá y tiene dos parámetros. El primer parámetro es de dónde obtiene la información, obviamente del formulario, y este llave 0 es para que él automáticamente arranque creando pues el arreglo de una manera estándar con todos los elementos, arrancando en el índice 0. Conclusión, esta línea almacena toda la información del formulario. Como ya la tengo en datos, en un arreglo asociativo, entonces vamos al Ajax, que ya lo trabajamos suficientemente con explicación detallada. El Ajax pues tiene un método que se llama post, obviamente que es el enviado al formulario. Recuerden que el formulario tiene un método post. El Ajax necesita una URL, aquí se la damos, la ruta URL que la tenemos estándar, es la del cliente. Es decir, aquí estamos llamando en este momento el cliente general, pero yo voy a llamar de ese cliente un método. Recuerda que cliente tiene varios métodos y para esta interacción necesito específicamente el método crear cliente. Entonces, ¿cómo lo llamo? Bueno, regresemos acá. Entonces en la URL llamo la ruta URL cliente, aquí lo tengo, slash y crear cliente, que es el método que tengo allá en el cliente que hace toda la magia en PHP. Listo. En data le mando los datos. ¿Qué datos le voy a mandar a este controlador? Pues obviamente los que tengo aquí almacenados del formulario, toditos. Y este content type y process data es para evitarme también errores de recarga y errores de pronto anómalos de Ajax. Listo. Él va, entonces en ese momento aquí en ruta URL en Ajax acabo de llamar al controlador y disparar su método. Es decir, lo que está ocurriendo en el momento es que estoy aquí en vista mediante Ajax llamando al controlador y al método insertar cliente. Él desencadena la acción de insertar en la base de datos, que está en su modelo, va a insertar en la base de datos, devuelve respuesta inserción exitosa, devuelve respuesta inserción exitosa, perdón. Y el Ajax entonces, si todo fue bien, obviamente el Ajax tiene dos promesas. La primera promesa es done, pues para el caso de jQuery, o sea, éxito. Entonces aquí me debe haber llegado lo que me devolvió. ¿Y qué me devolvió él? Inserción exitosa. Por ahora solamente lo estoy mostrando en consola. Pero acá, en los siguientes videos, voy a hacer una interacción más bonita de generar ventanas flotantes o mensajes pues ya interactivos para el usuario. Entonces voy a colocar acá irán los mensajes.
para el usuario. Pero por ahora pues vamos a dejarlo hasta aquí. Si hay una falla, pues también obviamente en la otra promesa me mostrará aquí la razón de la falla que me va a botar o que me va a devolver, perdón, el controlador. Entonces si hubo una falla, no pude insertar, pues aquí me volverá no es posible insertar, que está en el modelo. Entonces no puedo insertar, entonces error en la inserción, me devolverá eso. Y eso me llegará acá a la falla y en la consola pues me mostrará por qué no pude insertar. Y con esto pues queda inmediatamente el tema de guardar, el botón guardar. En el próximo video voy a explicar el botón